En 1922, sucedió un hecho que fue descrito como uno de los más intrigantes e impactantes de la historia de Alemania, en una región tranquila, en una granja apacible, en el seno de una familia que no había presentado demasiados problemas en la comunidad. Si bien no eran muy apreciados, tampoco se metían en conflictos. De un momento a otro, una familia entera dejó de existir, sin mayor explicación. A pesar de que el hecho se investigó desde ese entonces, hasta casi el día de hoy, son más las cosas que quedaron sin explicación que las que sí la tuvieron. En una Alemania dura, que había sido vencida en la Primera Guerra Mundial, sucedió lo que vamos a relatar. Un lugar en el que aparentemente las cosas estaban mucho más complicadas de lo que parecía. Las teorías fueron de lo más variadas, desde los celos de un hombre hasta fantasmas, pasando por un loco escapando de una institución mental. No faltó nada en los intentos de explicar el hecho. Sin embargo, nada de esto brinda un cierre a este suceso, el caso de la granja de Hinterkaifeck. Fragmentos de la noche. Era 1922. La familia Gruber vivía ahí en la granja Hinterkaifeck. Todo parecía normal, la típica vida de campo en la Alemania de posguerra. La familia estaba compuesta por Andrés Gruber, que era conocido como un solitario hostil, su esposa Casilia, la hija de ambos, una mujer de 35 años que ya era viuda, de nombre Victoria, y sus dos hijos, Casilia, llamada igual que su abuela, de 7, y Joseph, de 2. También vivía con ellos una empleada, que fue la primera que empezó a notar cosas extrañas y renunció, alejándose de la granja para siempre. Pero llegó otra, que no duró mucho en sus tareas, porque la atrapó la tragedia. Pero hablemos de la primera empleada, esa que salvó su vida de milagro. La mujer decidió irse de la granja de manera muy precipitada. Nadie entendía por qué lo había hecho. Sin embargo, ella dijo que habían ocurrido muchas cosas inexplicables. Para ella, la granja estaba embrujada. Después de la partida, los Gruber dijeron que la mujer sufría de trastornos mentales. Sin embargo, algunos meses más tarde, a mediados de marzo de 1922, el propio Andrés, el viejo patriarca de la familia, iba a vivir momentos extraños. Estaba inspeccionando la granja después de una tormenta de nieve y descubrió unas huellas raras que salían del bosque y se dirigían hasta la casa. La extrañez cambió al miedo cuando descubrió que no había huellas de regreso de nuevo al bosque. Con su escopeta, buscó alrededor de la propiedad, pero tampoco había rastros. Alarmado porque creyó que había un intruso en su casa, revisó cada rincón e incluso investigó en el granero y en el cuarto de herramientas, pero no encontró nada. Esa misma noche, el viejo Gruber fue despertado por ruidos extraños e inexplicables, procedentes del ático. En ese momento, todos recordaron lo que había dicho la empleada sobre los fantasmas. Como el viejo Gruber no quería creer en eso, se aferró a la teoría de que había un intruso que jamás se encontró. Algunos días después, el 30 de marzo de 1922, un juego de llaves de la casa desapareció. Mientras Andrés las buscaba, se encontró con unos arañazos en la cerradura del cuarto de herramientas, como si alguien hubiera tratado de abrirla. Al día siguiente, una nueva empleada con el nombre de María Baumgartner llegó a la casa para reemplazar a la que había huido en estado de pánico. Todo parecía volver a la normalidad. Sin embargo, el primer día de trabajo de María fue el último día de los Gruber vivos. El 4 de abril de 1922, los vecinos de los Grubers y la gente de la ciudad empezó a preocuparse por ellos. Hacía varios días que nadie los había visto. El lunes 3, la pequeña Casilia no había ido a la escuela, ninguno de ellos había ido a la iglesia y nadie había tocado el correo que se acumulaba en la oficina del pueblo. Lo que más les llamó la atención a todos fue la ausencia de Victoria, que nunca había faltado a la iglesia debido a su alta posición como miembro del coro. Por todo esto, algunos de los habitantes del pueblo decidieron ir a la granja y averiguar qué era lo que estaba pasando.
Cuando llegaron y golpearon la puerta, nadie contestó. La parte exterior de la granja no daba señales de que alguien anduviera por ahí. Miraron a los alrededores y tampoco había nada. En el interior de la granja, por lo que pudieron observar desde las ventanas, reinaba una tranquilidad que de alguna manera era perturbadora. Cuando las cosas andaban bien, el silencio nunca es tan absoluto. La realidad era que los Gruber no eran los más queridos de la zona. Andrés Gruber, el viejo patriarca de la familia, era un solitario, muy huraño, que golpeaba a su esposa, a su hija y a sus nietos. Es más, se rumoreaba que su nieto más joven, el pequeño de 2 años llamado Joseph, era el resultado de una relación incestuosa entre el viejo Gruber y su hija Victoria. Comentaban que él estaba tan obsesionado y enamorado de ella que le había prohibido activamente que se casara de nuevo y la había mantenido bajo su estricto control. En general, la familia no era adorada por sus vecinos. La que era más querida era Victoria, que como ya dijimos, cantaba en el coro de la iglesia con una voz muy hermosa. Sin embargo, a pesar de todo eran vecinos, y el deber de la comunidad era cuidarlos, así que se preocuparon por ellos y llegaron hasta ahí. Una vez que registraron por afuera la granja y se sintieron inquietos por la tranquilidad que reinaba, que era muy rara, fueron al granero. Lo encontraron cerrado, por eso lo abrieron, y lo próximo que descubrieron fue el horror. Los cuerpos apilados de Andrés, su esposa, su hija y su nieta estaban uno arriba del otro, cubiertos con paja y heno. La escena les heló la sangre. Las cabezas de todos estaban muy golpeadas. Después de ver esto, entraron a la casa. Allí encontraron más horror. Joseph y la ama de llaves recién llegada, María, estaban también sin vida en los cuartos. Mostraban, al igual que los otros, heridas en la cabeza. Todos habían sido privados de la vida brutalmente y a sangre fría. La gente del pueblo, al ver esto, llamó a las autoridades. En unas horas ya había llegado la policía de Múnich y comenzaron a tratar de entender qué había pasado. Las necropsias mostraron que todas las víctimas habían sido asesinadas con golpes en la cabeza, causados por un pico. El cuerpo de Victoria también mostró señales de estrangulamiento. Todas las víctimas perecieron al instante, excepto la pequeña Casilia, que mostró evidencias de haber sobrevivido varias horas después de haber sido gravemente herida. Un dato extraño y horrible es que algunos mechones de su pelo le habían sido arrancados de la cabeza. Nadie supo por qué. La mayoría de las víctimas estaban vestidas con ropa de cama, excepto Victoria y Casilia. Esto dio la pauta de que los asesinatos habían ocurrido en la noche, antes de la hora de dormir. La policía llegó a la conclusión de que alguien había atraído a Andrés Gruber, su esposa y su hija Victoria al granero uno por uno para asesinarlos con el pico. Después, el asesino había entrado a la casa y había ultimado a Joseph y a la empleada en sus camas. Se creía que Victoria y Casilia probablemente habían sido las primeras en ser atacadas, ya que no se habían vestido para ir a dormir. Según determinaron, todos los miembros de la familia y la empleada fueron asesinados el viernes 31 de marzo de 1922 por la noche, pero después de interrogar a los vecinos, esto resultó bastante extraño, porque ellos declararon que habían visto humo saliendo de la chimenea de la granja durante todo el fin de semana. Esto muestra que alguien había estado en la casa. Además, el interior de la vivienda mostraba signos de que alguien había comido ahí, y una de las camas parecía haber sido usada. Como si esto fuera poco, todo el ganado y los animales estaban bien alimentados y habían comido recientemente. Por eso llegaron a la conclusión de que el asesino, después del horrible crimen, se había quedado viviendo ahí por unos días. Al llegar a estas terribles conclusiones, la policía se puso a buscar al asesino decididamente. Encontraron varios sospechosos, y fueron estos. Lawrence Schellenbauer fue convertido en sospechoso por pequeños detalles. Fue uno de los primeros que estuvo en la finca cuando los Gruber desaparecieron. Cuando el perro lo vio, le ladró con una rabia particular. Además, un testigo dijo más tarde que Schellenbauer no se había inmutado cuando encontraron los cuerpos. Y por último,
mostró un conocimiento de la granja que no coincidía con alguien que nunca había estado ahí. Por todo esto, Schellenbauer fue interrogado extensamente por la policía, pero como ya habrán visto, las acusaciones eran muy débiles y nunca fue detenido. Carl Gabriel. Este hombre era el marido de Victoria, que supuestamente había fallecido en las trincheras francesas de la Primera Guerra Mundial en 1914. Varios especularon que como su cuerpo no había sido encontrado, él no había perecido en realidad, sino que había fingido todo para escaparse de su casa. Sin embargo, se había arrepentido y había vuelto. Al ver que Victoria tenía otro niño, enloqueció y los asesinó a todos. Esta teoría se construyó décadas después, cuando en la Segunda Guerra Mundial, un soldado afirmaba ser el asesino de Interkaifeck. Sin embargo, la mayoría de los compañeros que pelearon con Carl decían que efectivamente lo habían visto morir, por lo cual fue descartado. Joseph Barth era conocido como el panadero loco. Vivía cerca de la granja. En 1921, había huido del hospital mental de Gusenbogo, en donde estaba recluido debido a su estado y a su presunta participación en un asesinato ocurrido en 1919. Aunque muchos testigos dijeron haberlo visto, la policía nunca pudo encontrarlo. Extremistas políticos. Existe una última teoría que tiene que ver con los grupos extremistas de derecha o izquierda, cuya violencia se desató en Alemania desde 1921 hasta 1933, cuando subió al poder Hitler y prohibió toda oposición política al nazismo. No hay evidencias que vinculen a Andrés Gruber con alguno de estos grupos políticos, pero los que apoyan esta teoría sospechan que su granja, que era aislada y alejada, pudo funcionar como escondite, punto de reunión o repositorio de armas para alguno de estos grupos, y esto había generado represalias de parte de sus oponentes. Los detectives interrogaron a más de 100 sospechosos por los crímenes, pero no presentaron cargos contra ninguno. El último interrogatorio, curiosamente, sucedió en 1986. Supuestamente contaban con nuevas pistas, pero todo terminó en la nada. En 1999, una mujer mayor se acercó a la policía, afirmando que su expatrón tenía conocimientos de los crímenes en 1935, pero como no había ningún sospechoso vivo, esta punta de investigación no llevó a nada. Por último, en 2007, los estudiantes de la Academia Policial de Fürstenfeldbruck quisieron investigar el icónico caso con técnicas modernas, a pesar de que el crimen era imposible de resolver después de tantos años y de la falta de pruebas. Debido a las primitivas técnicas de investigación de la época, ellos dieron con algo, aunque las pruebas se habían perdido y los sospechosos y los testigos habían fallecido. Ellos pudieron dar con un principal sospechoso que parecía haber cometido los crímenes. Sin embargo, por respeto a los familiares que aún vivían, no dieron su nombre. De esta manera, los investigadores parecieron sellar el misterio de la granja Interkaifeck, aunque para muchos, aquello sigue siendo un gran enigma que durará para siempre. Espero que la siguiente historia haya sido de tu agrado. Como cada noche agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esta gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.